Hola chicas, ¿cómo están? Buenas tardes. Eh, Quería comentarles que vamos a empezar a trabajar el tercer eje con la última actividad de síntesis que les proponía a partir de las bienaventuranzas. Cerramos el eje 2, el eje más largo del seminario. Y el eje 3 es bien corto. Vamos a dedicarle dos actividades nada más por el tema. Bueno, tuvimos que achicar la currícula, seguramente ya lo saben. Y el eje 3 es el que se dio más resentido. Sí, me parecía fundamental poder darle lugar al eje 2, que es como el núcleo de nuestro seminario. ¿Sí? Entonces, bueno, en el eje 3 me quedan dos actividades, nos quedan dos actividades. Y bueno, vamos a hacer lo que podamos, aunque sea tocar de oídos el tema. ¿Sí? El eje 3 lleva por nombre Quiero ser iglesia, la vida cristiana, comunidad y misión. Nombre provocativo, empieza con una pregunta. Quiero ser iglesia. ¿Qué significa iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Existe la iglesia? ¿Existen las iglesias? ¿Qué es una iglesia? Y después habla de dos cosas distintas, ¿no? La vida cristiana, comunidad y misión. O sea, la vida cristiana es ser comunidad y vivir en misión. ¿Sí? De eso se trata la vida cristiana. No es que es la vida cristiana, la comunidad, la misión. Comunidad y misión son la vida cristiana. ¿Y qué tiene que ver esto con si quieren o no ser iglesia? ¿No? Bueno, un poquito de eso es lo que vamos a intentar desentrañar. En esta primera actividad lo que vamos a trabajar es fundamentalmente sobre el seguimiento de Jesús y sus implicancias misioneras y comunitarias. ¿Sí? La semana que viene, vamos a trabajar sobre la iglesia, el concepto de iglesia. ¿Sí? Aunque algo vamos a tener que decir necesariamente ahora. ¿Sí? ¿Por qué este tema? Porque de eso se trata en definitiva. En el eje 2 vimos quién era Jesús, cuál era su propuesta, cómo vivió, qué hizo, qué enseñó, quién era Dios para él. Bueno, eso no nos sirve de nada si no nos sometemos a esta pregunta. ¿Quiero seguirlo o no? Porque si no es teoría, a mí no nos sirve de nada. ¿Sí? Entonces el eje 2 sin el eje 3 no sirve, está fuera. ¿Sí? Y esta es la pregunta clave del Evangelio. Esto apuntan los 4 Evangelios. Este Jesús, ¿querés seguirlo? Nos va a poner en esa encrucijada, siempre, permanentemente, el Evangelio. Y pasó un montón de veces. A veces lo ponen en boca de Jesús, a veces no. Jesús iba caminando y se encontró con dos personas. Le preguntaron a dónde vivías. Vengan y vean. Les contestó Jesús. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él todo el día. Eran alrededor de las 4 de la tarde. Así empieza el Evangelio de Juan, capítulo 1. ¿Sí? Hacia el final del capítulo 1. Ahí está la clave. Desde el inicio hasta el fin del Evangelio, este es Jesús. ¿Querés seguirlo? Bueno, vení, camina. Seguimiento. No es una decisión instantánea de una vez y para siempre. Es un camino. El Evangelio de Lucas son 24 capítulos. 14 son caminando. 4 son sobre el nacimiento de Jesús. 3 son sobre la pasión. 1 sobre la resurrección. O sea, 3/4 del Evangelio, si uno saca la pasión, si uno saca los Evangelios del nacimiento, que son agregados posteriores, son sobre el camino. ¿Por qué? Porque Jesús enseña en el camino. ¿Para qué? Porque para seguir a Jesús hay que estar caminando, hay que ser itinerante. No me puedo estancar, ¿no? O camino o no lo sigo. No hay término medio. No hay un sí lo sigo y me queda inerte y no me impacta y no me modifica. Seguir a Jesús es un caminar permanente hasta la muerte. ¿Sí? La muerte va a ser el día en el cual digamos, listo, ahora sí, lo dice San Pablo. He terminado mi carrera, me he mantenido firme hasta el fin. ¿No? Lo dice al final de su vida en la cárcel cuando lo van a ejecutar. ¿No? Ya no queda nada. ¿No? Él entendió que seguir a Jesús era de toda la vida.
que caminar tras los pasos de Jesús es algo de todos los días. ¿Sí? Si no me miento, me engaño a mí mismo. Bien, yo les quería plantear esto. En el encuentro con Jesús, o sea, no se puede seguir a Jesús sin un encuentro con Él. Lo dice el Papa Benedicto XVI en una encíclica que ya citamos alguna vez, Deus Caritas. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por un acontecimiento, un encuentro con una persona que nos transforma la existencia y le da un giro. Jesús. ¿Sí? O sea, no se puede ser seguidor de Jesús sin un encuentro con Jesús. Un encuentro personal, íntimo, cara a cara, corazón a corazón. Lo provoque lo que lo provoque, un acontecimiento desagradable, un acontecimiento feliz, una irrupción milagrosa de un familiar, una experiencia solidaria, un testimonio de alguien que me compartió algo y yo no quedé deslumbrado, pero eso me tiene que llevar a un encuentro personal con Jesús, si no, no hay seguimiento. El Evangelio está plagado. Ahora, me puedo encontrar con Jesús y no seguirlo. También de esos tenemos en el Evangelio y en la vida cotidiana, ¿no? Jesús nos hace libres. Él se presenta, se muestra. ¿Lo sigo o no lo sigo? ¿Me seguís o no me seguís? Me dice Jesús. ¿Sí? El Evangelio lo tenemos permanentemente. Yo les cité cómo empezaba Juan. Por ejemplo, la historia de Zaqueo. Un hombre peticito, capítulo 19 de Lucas. ¿Sí? Se enteró que Jesús iba a pasar por su ciudad. Jesús se ve que ya era conocido por los milagros que hacía. Se fue corriendo, se trepó a un árbol porque sabía que Jesús iba a pasar por ahí, sería la calle principal del pueblo. Cuando Jesús pasa, mira para arriba, dice: Zaqueo, baja pronto que tengo que alojarme en tu casa. Zaqueo era un recaudador de impuestos para el Imperio Romano, o sea, era un traidor, porque para colmo cobraban impuestos y cobraban un interés extra para ellos. Era riquísimo Zaqueo. Se robaba la guita de la gente, cobraba un impuesto en vez de 20 a 30. Sí. La gente lo detestaba. Jesús subió, Jesús controversial, ¿no? Zaqueo se bajó pronto, se puso de rodillas: venderé todos mis bienes, a quien haya robado le daré 4 más, ayudaré a los pobres, y lo siguió por el camino. Se los leo. Jesús le dijo: hoy ha llegado, antes. Al verlos todos murmuran, ha ido a hospedarse a la casa de un pecador. Ven que la gente lo detestaba. Zaqueo dijo al Señor: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, o sea, robé, le devolveré 4 veces más. Jesús dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Sí? Ahí Zaqueo tuvo un encuentro con Jesús personal. ¿Sí? Cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzó la vista y dijo: Zaqueo, baja pronto. Zaqueo bajó. Ahí está el encuentro que le transformó la vida, la decisión: vendo y de los pobres. Tenemos otras, por ejemplo, hay una vez, cuenta el Evangelio de un joven rico, en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos y el de Lucas es un adulto, que quiere ser santo, que quiere ser buena gente. Dice: Maestro, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna?, le dice a Jesús. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino Dios. ¿Conoces los mandamientos? No cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no levantarás falso testimonio, honrar a tu padre y a tu madre. El hombre le respondió: todo eso lo he practicado desde mi juventud. Al oírlo, Jesús le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, se puso muy triste porque era muy rico. Bien, aquí hay un encuentro con Jesús, un diálogo. Esta persona realmente tenía un anhelo de ser bueno, practicaba los mandamientos, dice, desde que era joven. Una conducta intachable. Cuando Jesús le dice: vendelo todo y seguime, decía no. Bien, ahí está la libertad. Jesús se presenta. ¿Cumpliste los mandamientos? Oh, qué bien, cumpliste los mandamientos. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, dale todo a los pobres y seguime. Y ahí se echó para atrás.
¿no? Está la libertad. Otro, un ciego. Jesús estaba caminando, la gente se empieza a volpar, hay bullicio, un ciego que estaba al costado del camino, tirado al costado del camino, pregunta qué es lo que pasaba. Le dijeron: es Jesús, el hijo de David, que pasa por aquí. El ciego comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Dice: los que iban adelante lo callaban, pero él gritaba con más fuerza: hijo de David, ten piedad de mí. Jesús se detuvo, mandó que se lo trajeran, y cuando se acercó le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él le dijo: Señor, quiero ver. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y le seguía alabando a Dios, le seguía. ¿No? Acá quiero hacer un comentario. El ciego estaba al costado del camino, o sea, afuera del camino, o sea, estaba quieto, inerte, muerto, básicamente. La vida le pasaba por el costado. Él estaba ahí, tirado. El encuentro con Jesús le recupera la vista, sí, pero no solo eso, lo pone en movimiento, lo inserta en el camino de la vida. Empieza a caminar, empieza a seguirlo. Porque a Jesús se lo sigue en la vida, en el camino, no en las ideas. No salgo a caminar, me encuentro con alguien, voy a la verdulería. A Jesús se lo sigue en la vida, en el camino, en el dinamismo. Es un dinamismo. Y Jesús siempre me va a pedir más. Y siempre me va a dar más. Me va a dar más gozo, me va a dar más alegría interior, me va a dar más paz, ¿no? Y me va a pedir más, me va a exigir. Al punto, como le dijo a este: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. A ver, no significa que seguir a Jesús implique vivir en la miseria. No, Jesús no quiere eso. Lo que Jesús quiere, o lo que le pone en tela de juicio a este hombre que les decía, es en dónde pone el corazón, dónde está el valor. El valor lo tienen las cosas y no las personas. Bueno, no puede ser mi discípulo, ¿no? Ahí está. ¿Vos valorás más las cosas que las personas? No puede ser mi discípulo. ¿Valorás más las cosas que a Dios? No puede ser mi discípulo, ¿no? Ahí está el tema. ¿Cómo me vinculo? Porque seguir a Jesús, y a esto quería llegar, nace de un encuentro con Él e implica un cambio en mi vida. Un cambio todos los días, ¿sí? Porque seguir a Jesús implica creer en Él y creerle a Él, creer lo que Él dice. Felices ustedes cuando, felices ustedes sí, ¿se acuerdan? Entonces, felices los pobres. Entonces, acá pasa el tema. Seguir a Jesús nace de un encuentro personal con Él, que me pone en una lógica de transformación, en la cual lentamente mis actitudes, mi manera de mirar la realidad, mis criterios para pensar y decidir, mis acciones, mis actitudes, mi moral, mi inteligencia, mi afectividad, se van orientando hacia el amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo como a mí mismo, ¿no? El mandamiento principal, Juan 14. Y ahí está el término. Y el problema de este hombre rico: amaba más las cosas que a Dios. Es más, amaba más la perfección que a Dios. ¿Por qué cumplía con los mandamientos? Porque quería ser perfecto. ¿Seguir a Jesús implica ser perfecto? No. Tener 1001 errores. Saqueo, más imperfecto que Saqueo no había. Jesús fue a comer a la casa de Mateo. Mateo era un hijo de remil puta, ¿sí? Va a la casa de un fariseo, que era el que después le hacía la cama para meterlo preso, y él fue a comer ahí. El seguimiento de Jesús no pasa por una perfección, sino que pasa por lo siguiente: a partir de este encuentro que a mí me impacta y me cautiva, yo tengo un deseo profundo de estar con Jesús y de imitarlo. Y esa imitación me implica una secuela a Christi, diría el Papa Francisco, recuperando términos viejos, progresivamente en mi vida ir imitando cada vez más a Jesús. No por mi fuerza de voluntad, sino por la misericordia de Dios.
que ante mis errores me va transformando. Yo quiero seguir a Jesús, me implica imitarlo en tal cosa, gesto solidario, en la misericordia, en la paciencia. Fracasé. No me juzgo, lo pongo ante Dios con dolor, me arrepiento, me duele, y al experimentar la misericordia de Dios que me perdona, eso me transforma, sin que yo me dé cuenta, eso me transforma, y a poquito cada día me va haciendo más parecido a Jesús, porque en definitiva, ser cristiano, seguir a Jesús, es ser hijo de Dios. ¿Se acuerdan el texto de la paloma? Descendió sobre Jesús el Espíritu Santo en forma corporal de paloma y se oyó una voz que dijo: tú eres mi hijo muy amado en quien encuentro mi predilección. Seguir a Jesús es ser hijo de Dios. Entonces, ¿cómo voy siguiendo a Jesús? ¿Cómo me voy transformando en otro Jesús hoy para mis hermanos? Por la acción misericordiosa del amor de Dios que me va cambiando interiormente. No por una opción fundamental, no por una opción moral, no por una gran idea, dice el Papa Benedicto. Una experiencia de un encuentro que me provoca un deseo de estar y de imitarlo. Y ante el fracaso en ese estar y en ese imitar, que me duele y experimento el perdón, Dios me va cambiando el corazón, de a poco, sin que me dé cuenta, fruto de esa reconciliación, de ese reencuentro. ¿Sí? Ahora, seguir a Jesús me implica muchas cosas. Me implica, primero que nada, una vida en comunidad, una vida con otros. Porque yo no puedo amar a Dios, que es el otro con mayúsculas, el otro diferente, el otro distinto, el otro inabarcable, el otro incomprensible, el otro intocable, si no puedo comprender, tocar, amar, intentar escuchar al otro que veo, que toco, que escucho, a mis hermanos y hermanas, a los animales, a la creación que Dios hizo. Si yo no puedo conmoverme ante ese otro, esa otra que veo, que escucho, que toco, ¿cómo voy a relacionarme con el otro con mayúscula? No se puede. Entonces, ser cristiano implica un ser en relación con el otro, visto como un hermano, una hermana. La última encíclica del Papa Francisco, es del 3 de octubre, hace 10 días, se llama así: Fratelli Tutti, todos somos hermanos. ¿Sí? Entonces, no podemos hablar de un seguimiento de Jesús si no es en relación a un otro. ¿Y por qué? Porque Dios es Trinidad, Dios es amor. Para empezar, Dios no es uno, Dios es tres: Padre, Hijo, Espíritu Santo, desde siempre, desde el origen del tiempo. Entonces, yo no puedo seguir a alguien que es comunidad sin ser parte de una comunidad de personas que intentan seguirlo, no que lo siguen, no que lo siguen perfectamente, no que son perfectos, sino que están en este camino de seguimiento, y que en medio de golpes y fracasos y errores se levantan, piden perdón y caminan. La comunidad es ese lugar donde yo puedo sentir el perdón de Dios, porque no es algo mágico, en definitiva. El perdón de Dios se me va a mediar en los hermanos. Yo eché un moco, me abrazaron, estaba en la lona, alguien me levantó. Estoy vivo, alguien me parió. El ser humano es necesariamente un ser en relación, porque Dios es un ser en relación desde el origen, Trinidad. Entonces yo no puedo ser cristiano sin eso, porque no puedo seguir a alguien que es Trinidad sin ser comunidad yo también. ¿No? Decimos, la vida cristiana, comunidad y misión. Y acá hay algo interesante: el documento de Aparecida, que les voy a mandar para que lean unas partes, lo deja muy claro: discípulos misioneros. Si yo me encuentro con Jesús de verdad y experimento su amor y va afectando mi vida, eso me llena de gozo. Yo les aseguro, si es que no lo experimentaron, ese encuentro amoroso con Jesús me cambia la vida y me llena de gozo. Y ante eso nace el profundo deseo de que mis hermanos, porque los empiezo a reconocer como hermanos, y es que antes, aunque sea por filantropía, no lo hacía,
deseo lo mejor para ellos. ¿Y qué es para mí lo mejor? Este encuentro. Entonces necesariamente me vuelvo misionero. El encuentro con Jesús toca de tal manera nuestro corazón que nos provoca el anhelo profundo de que todos lo experimenten. Porque te cambia la vida, porque te salva, porque nunca más vas a saber porque nunca más vas a estar solo, porque siempre va a estar Él ahí, mediado, en la conciencia, en el hermano, en el pobre, en los gestos de solidaridad humana, en la belleza de la creación. Cuando digo creación me refiero a la naturaleza, me refiero a las artes, a la ciencia. Bien, creo que eso es bastante. Tenemos muchas opciones. En el Evangelio están los apóstoles, las personas que seguían a Jesús de más cerca, habían dejado todo para seguirlo. Eran terribles pecadores, uno lo traicionó, uno lo negó, todos lo abandonaron. No importa, no pasa por ser perfecto, pasa por caminar. Tenemos los discípulos, eran unas personas que lo seguían a Jesús durante un tiempo, aprendían de Él y después volvían a sus casas. Seguían su vida a partir de estos aprendizajes, este estilo de vida que proponía Jesús. Ustedes ya vieron. Tenemos aquellas personas que podríamos catalogar como seguidores, demandadores. Las personas que se encontraban con Jesús pues tenían una enfermedad y listo. Lo curaba de la lepra, lo curaba de la cera, lo curaba de un sangrado, lo curaba de un problema motriz en la mano o parálisis, lo curaba de un problema moral, de un dilema moral y listo, ahí queda. Jesús se encontraba con adversarios y que incluso lo seguían para escucharlo, para saber cómo atacarlo, los fariseos, los sumos sacerdotes, los sacerdotes también, los romanos. Y seguir a Jesús implica, por lo menos, ponerme en un rol de discípulo. Discípulo es aquel que aprende del maestro, o sea que está en la escuela de Jesús. ¿Sí? El que descubre en Jesús una sabiduría de vida que le parece buena para su vida y que quiere aprender. ¿Sí? El discípulo de un maestro. Jesús es un maestro muy especial. Nos enseña con su vida, con sus palabras y con sus hechos. Para aprender de Jesús hay que estar con Él. Si no hay que estudiarlo, no solo hay que estudiarlo, hay que convivir con Él. Y ahí entra en juego la dinámica de la oración de la vida cristiana. ¿Sí? Podríamos plantear que la vida cristiana tiene 3 patas: la oración, la caridad y el trabajo. Es decir, el vínculo con Dios, el vínculo con mi comunidad, la solidaridad, el vínculo con los demás. ¿Sí? La vida cristiana tiene esas 3 patas. Podríamos decir fe, caridad y esperanza. Fe, el vínculo con Dios; caridad, el vínculo con mi comunidad; esperanza, el vínculo con la humanidad, con el mundo entero. ¿No? Dice San Pablo: anhelamos la firme esperanza de la resurrección final, la salvación del mundo entero, de todos, ¿no? Entonces, ser cristiano pasa por eso. Ahora, la pregunta es: ¿quiero seguir a Jesús? ¿Quiero ser cristiano?